Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos y que, créanme, les va a tocar el corazón. Hoy vamos a desgranar esa noticia que ha dejado a muchos fans con la boca abierta y con un mar de preguntas. Can Yaman rompe en llanto al ver a Demet Özdemir, una escena que se describe como pura emoción. Sí, han escuchado bien. Vamos a sumergirnos en los detalles, especular sobre los motivos y, sobre todo, sentir esa conexión humana que a veces trasciende las pantallas. Así que si son fanáticos de estas dos estrellas turcas, o simplemente les interesa el drama humano y las reacciones genuinas, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Prepárense porque vamos a viajar al epicentro de lo que parece ser un momento de profunda conmoción y sentimiento. La noticia de Can Yaman llorando al ver a Demet Özdemir ha corrido como la pólvora por las redes sociales y los portales de noticias de entretenimiento. Imaginen la escena, dos actores que compartieron pantalla y, para muchos, un romance fuera de ella, en un encuentro que desencadena una reacción tan visceral. ¿Qué pudo haber pasado para que Can Yaman, conocido por su carisma y a menudo por su temple, se quebrara de esta manera? Esta es la pregunta que todos nos hacemos y a la que intentaremos dar respuesta, basándonos en la información disponible y en el contexto de su relación. Primero, recordemos la historia. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de la exitosa serie turca Erkencikus. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Sus personajes, Kandibit y Sanemaydin, se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca y esto traspasó fronteras, conquistando audiencias en todo el mundo. Las imágenes de ellos juntos, las entrevistas, y los rumores de un romance discreto alimentaron la fantasía de los fans, que soñaban con verlos como pareja en la vida real. Y en cierto modo, durante un tiempo pareció que ese sueño se hacía realidad. Hubo periodos en los que se especuló con fuerza sobre su relación, compartieron momentos juntos, y la admiración mutua era palpable. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas toman su propio curso. Su relación, si es que llegó a ser oficial y formal, tuvo un final. Las razones exactas nunca se han confirmado al 100%, y como suele ocurrir, los rumores se multiplicaron. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de las presiones de la fama, o simplemente de que los caminos de la vida los llevaron por rumbos distintos. Lo que sí es cierto es que la separación, aunque quizás no fue un escándalo público, sí dejó una marca. Los fans que tanto habían invertido emocionalmente en su relación se quedaron con la nostalgia y la esperanza de un reencuentro. Y es aquí donde entramos en el núcleo de la noticia. Imaginen que después de un tiempo separados, después de seguir sus carreras por caminos diferentes, Can Yaman y Demet Özdemir se encuentran de nuevo. La descripción de la reacción de Can es de pura emoción. ¿Qué puede evocar esa emoción? Podría ser el reencuentro con alguien que fue muy importante en su vida, una persona con la que compartió un capítulo muy significativo. Ver a Demet, quizás después de un tiempo sin verse, podría haber despertado recuerdos, sentimientos latentes, o simplemente una profunda nostalgia por los momentos vividos. Los vídeos y las fotos que circulan en Internet, y de los que se hacen eco las noticias, muestran a Can visiblemente afectado. No es un llanto de tristeza pura, o al menos eso es lo que se percibe. Se describe como un llanto de emoción, y eso es crucial. La emoción puede ser una mezcla compleja de cosas, alegría por ver a alguien querido, melancolía por el pasado, gratitud por lo vivido, e incluso un toque de tristeza por lo que fue y ya no es. Es la complejidad de la experiencia humana plasmada en una reacción física. Analicemos las posibles razones detrás de este llanto. Una de las hipótesis más fuertes es el factor nostalgia. Can y Demet compartieron un momento muy especial durante la grabación de Erkencikus. Esa serie no solo fue un éxito profesional para ambos, sino que también marcó un antes y un después en sus carreras y, para muchos fans, en sus vidas personales. Ver a Demet podría haber transportado a Can a esos días de rodaje, a la camaradería, a la intensidad de grabar tantas escenas juntos, a la efervescencia de la fama que los rodeaba en ese momento. La nostalgia es una emoción poderosa que puede hacernos revivir todo un espectro de sentimientos. Otra posibilidad es el reconocimiento de un vínculo ESP. Ecial.
Aunque su relación haya terminado, es innegable que existió una conexión entre ellos. Quizás al verla, Khan reconoció la importancia que Demet tuvo en su vida, o la huella que ella dejó. A veces el llanto no es solo por lo que perdimos, sino también por el valor que algo o alguien tuvo. Podría ser un reconocimiento de la profundidad de lo que compartieron, un momento de profunda apreciación por la persona que ella es y por la experiencia que vivieron juntos. También hay que considerar la posibilidad de un reencuentro inesperado o bajo circunstancias particulares. A veces el contexto en el que se produce un encuentro puede intensificar las emociones. Si el reencuentro fue sorpresivo, o si ambos actores se encuentran en un momento personal vulnerable, la reacción podría ser más pronunciada. Es importante destacar que este tipo de reacciones, el llanto en público, a menudo son malinterpretadas. La gente tiende a buscar el drama, la tragedia. Pero la emoción pura puede ser algo mucho más sutil y profundo. Puede ser la expresión de una alegría abrumadora, de una profunda gratitud, o de una conmoción por la belleza de un momento o de una persona. El hecho de que se describa como pura emoción, sugiere que no es un llanto de desesperación o de tristeza profunda, sino algo más complejo. Además, Can Yaman es una figura pública que, si bien proyecta una imagen de seguridad y carisma, también es humano. Y como todos los humanos, tiene sus momentos de vulnerabilidad. Ver a alguien con quien se compartió tanto, especialmente si esa persona fue importante en su desarrollo profesional y personal, puede evocar sentimientos que van más allá de lo superficial. En el mundo de las redes sociales, cada detalle se magnifica. Una imagen, un vídeo corto o una frase se viralizan y generan innumerables interpretaciones. Los fans analizan cada gesto, cada expresión. Y en este caso, el llanto de Khan ante la presencia de Demet ha sido interpretado de mil maneras. Para algunos es la confirmación de que el amor entre ellos nunca murió y que se arrepiente de haber terminado. Para otros es simplemente un momento de emotividad genuina ante el reencuentro con una colega y amiga importante. Y hay quienes ven en esto una oportunidad para avivar las llamas del viejo romance, deseando un regreso de la pareja. Lo fascinante de este tipo de eventos es cómo reflejan nuestra propia necesidad de creer en las historias de amor, en las segundas oportunidades. Los fans de Khan y Demet se apegaron a la idea de que eran la pareja perfecta, y un evento como este, aunque ambivalente, reaviva esa esperanza. Sin embargo, debemos ser cautelosos con las conclusiones precipitadas. El llanto es una respuesta humana muy personal y puede tener múltiples causas. Lo que nosotros vemos desde fuera es solo una fracción de la realidad. Quizás Khan estaba simplemente abrumado por la nostalgia de una época dorada. Quizás sintió una profunda gratitud por la amistad y la colaboración que tuvo con Demet. O quizás simplemente se emocionó al ver a alguien con quien compartió tantos momentos importantes en su vida. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que este evento nos recuerda la humanidad de estas estrellas. Detrás de las cámaras de los personajes que interpretan, hay personas con sentimientos, con historias, con recuerdos. Y estas reacciones genuinas nos conectan con ellos a un nivel más profundo. Nos muestran que a pesar de la fama, el dinero y el éxito, las emociones humanas básicas como la nostalgia, la gratitud y la conmoción siguen siendo universales. Podríamos teorizar eternamente sobre los motivos exactos, pero la verdad es que el poder de este momento reside en su ambigüedad y en la emoción pura que evoca. Es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que terminan, dejan una huella imborrable. Y a veces, esa huella se manifiesta de maneras inesperadas y conmovedoras. En definitiva, la noticia de Can Yaman rompiendo en llanto al ver a Demet Özdemir es un ejemplo perfecto de cómo el público se conecta con las historias de sus ídolos, buscando no solo el entretenimiento, sino también la resonancia emocional. Es un momento que ha generado debate, especulación y, sobre todo, ha tocado la fibra sensible de muchos fans. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, el paso del tiempo y la intensidad de las emociones humanas. Para resumir, hemos explorado la noticia que ha conmocionado a los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir, el llanto de Khan al verla. Hemos recordado su historia juntos en Erkencikus, la química que cautivó a millones y los rumores de un romance. Hemos analizado las posibles razones detrás de su emotiva reacción, desde la nostalgia por tiempos pasados hasta el reconocimiento de un vínculo especial. Y sobre todo hemos destacado la humanidad de estos actores y cómo estos momentos de vulnerabilidad nos conectan con ellos a un nivel más profundo. Y hasta aquí nuestro recorrido por este emotivo momento. Es
Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Les agradezco de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son sumamente valiosos. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que fue la razón principal del llanto de Can Yaman? ¿Creen que aún existe una conexión especial entre él y Demet? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo, emocionante o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutarlo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.